Vanchakalpatarubhyascha kripasindhubhyeva cha patitanam pavanebhyo. Bienvenidas y bienvenidos. Lakshmana, feliz cumpleaños. ¡Oh, feliz cumpleaños, Mataji! Feliz cumpleaños. Gracias. Que la pase muy bien. Bueno, esperemos a buen día. Gracias. Que tenga un bonito día. Gracias. Muy bien. Definitivamente estás empezando muy bien tu día. Con el capítulo 4 del Srimad Bhagavatam, la aparición de Sri Narada. Ay, Ay, ¿Alguien quiere empezar leyendo? Yo no puedo, madre, pero adelante. Bueno, si quieren yo puedo empezar y después a ver quién sigue. Muy bien, entonces texto 1. Al oír a Sutta Goswami hablar así, Saunaka Muni, quien era mayor, erudito y líder de todos los rishi que estaban participando en esa prolongada ceremonia de sacrificio, lo congratuló dirigiéndose a él de la siguiente manera. Ok, todos recuerdan que Sutta Goswami es del segundo grupo de los sabios y Saunaka Rishi era el sabio mayor que se encargaba de hacerle las preguntas de parte de todos los sabios. Bueno, significado. En una reunión de eruditos, cuando se congratula al orador o solo recibe con algún discurso, el que lo hace debe cumplir con los requisitos siguientes. Debe ser el líder del grupo y un hombre de edad. Además, debe de ser sumamente erudito. Sri Shaunaka Rishi cumplía con todos esos requisitos y por eso se puso de pie para congratular a Sri Sutta Goswami cuando éste expresó su deseo de presentar el Srimad Bhagavatam, tal como lo había oído de labios de Sukadeva Goswami y además tal como él personalmente lo había comprendido. La comprensión personal no implica que por vanidad uno deba intentar exhibir su propio aprendizaje mediante el hecho de tratar de superar al acharya anterior. Uno debe tener plena confianza en el acharya, o sea, en el maestro superior que le precede, y al mismo tiempo debe de entender también el tema en cuestión, que pueda presentarlo de una manera idónea para la circunstancia particular. La finalidad original del texto debe mantenerse. No debe extraérsele ningún significado oscuro, más aún así debe ser presentado de una manera interesante, para que el público pueda entenderlo. Eso es verdadera comprensión. Shaunaka, el líder de la asamblea, pudo apreciar el valor del orador Srila Sutta Goswami simplemente cuando éste pronunció la palabra Yata Ditam y Yatamati, y por consiguiente tuvo mucho gusto de congratularlo con éxtasis. Ningún hombre culto debería estar dispuesto a oír a una persona que no representa el acharya original. Así que en esta reunión en la que se estaba recitando el Bhagavatam por segunda vez, el orador y el público eran genuinos. Esa debe ser la pauta de la recitación del Bhagavatam, de manera que su verdadero propósito se cumpla sin dificultad. A menos que se cree esa situación, la recitación del Bhagavatam con propósito ajeno es una labor inútil tanto para el orador como para el público. Vamos a ver qué le dice Sukadeva Goswami en el texto 2. Perdón, Shaunaka dijo: Oh Sutta Goswami, tú eres el más afortunado y respetado de todos aquellos que pueden hablar y recitar. Por favor, narra el piadoso mensaje del Srimad Bhagavatam que fue hablado por el eminente y poderoso sabio Sukadeva Goswami.
Significado. Saunaka Goswami, al dirigirse aquí a Sutta Goswami, lo nombra 2 veces, movido por una gran alegría debido a que él y los miembros de la asamblea estaban ansiosos de oír la exposición del texto del Bhagavatam que profirió Sukadeva Goswami. Ellos no estaban interesados en oírlo del labio de un farsante que lo interpretara a su propia manera para ajustarlo a su propio fin. Por lo general, los presuntos recitadores del Bhagavatam son o bien lectores profesionales o impersonalistas supuestamente eruditos que no pueden penetrar en las actividades personales y trascendentales de la persona suprema. Esos impersonalistas extraen a la fuerza algunos significados del Bhagavatam con el propósito de que complementen y apoyen los puntos de vista impersonalistas. Y los lectores profesionales van de inmediato al 10º canto para explicar de una manera errónea la parte más íntima de los pasatiempos del Señor. Ni los unos ni los otros son personas fidedignas para recitar el Bhagavatam. Solo aquel que esté dispuesto a presentar el Bhagavatam según el punto de vista de Sukadeva Goswami. Solo aquellos que estén dispuestos a oír a Sukadeva Goswami y a su representante son participantes genuinos de la discusión trascendental del Srimad Bhagavatam. Entonces acá 2 puntos muy importantes. El hecho de que el que va a narrar el Srimad Bhagavatam tiene que estar totalmente alineado con el maestro espiritual y los acharyas. No va a manipular las escrituras a segunda de sus deseos personales, pero al mismo tiempo tiene que expresar su comprensión personal, su vivencia personal del mensaje de las escrituras, siempre alineado obviamente con el Parampara, porque al expresarlo con su vivencia personal, como leímos anteriormente, se vuelve aún más nectario, más atractivo, porque no es solo una recitación así, una recitación de memoria. De hecho, uno no debería de estar atraído por escuchar el Bhagavatam solo de un punto de vista académico. Como que a través de la relación entre los devotos y a través de la guía de los maestros, uno puede entrar más en el significado más profundo del Srimad Bhagavatam. Y ahí Sri Raga sigue hablando de los oradores profesionales, viste, que van directamente al 10º canto, como preguntaste ayer. Muy bien, ¿alguien más quiere leer? O sigo un poco más. ¿Puedo leer yo? Ok. Texto número 3. ¿Yo? Sí, Ok. Dice, cuando quiera que una persona experimente mediante la autorrealización, que No, tanto el cuerpo el 3, burdo, ¿qué número es? capítulo 4, texto 3. Ah, capítulo 4. Acá está. Sí, ¿En qué periodo y en qué lugar se le dio comienzo porque fue emprendido? ¿De dónde obtuvo la inspiración para recopilar esa obra literaria el gran sabio Krishna Dvaipayana Vyasa? Significado. El erudito Shaunaka Muni hace muchas preguntas acerca del Srimad Bhagavatam, por ser la contribución especial de Srila Vyasadeva. Todos los sabios ahí reunidos sabían que Srila Vyasadeva ya había explicado el texto de los Vedas de diversas maneras, abarcando hasta el Mahabharata, para que pudieran entenderlo las personas poco inteligentes, es decir, las mujeres, los sudras y los integrantes caídos de las familias de hombres que han nacido por segunda vez. Pero el Srimad Bhagavatam es trascendental
a todas esas obras védicas, pues no tiene nada que ver con ninguna cuestión humana. Por lo tanto, esas preguntas son muy inteligentes y apropiadas. Texto 4. Su hijo, de Vyasadeva, era un gran devoto, un monista ecuánime, cuya mente siempre estaba concentrada en el monismo. Él era trascendental a las actividades mundanas, pero como no estaba expuesto, parecía ser una persona ignorante. Significado. Srila Sukadeva Goswami era un alma liberada y un erudito, y en virtud de ello, siempre estaba alerta, vigilando no ser atrapado por la energía ilusoria. En el Bhagavad Gita se explica de una manera muy clara ese estado de alerta. El alma liberada y el alma condicionada tienen diferentes ocupaciones. El alma liberada siempre está dedicada al sendero progresivo de los logros espirituales, que es algo así como un sueño para el alma condicionada. El alma condicionada no puede imaginar las ocupaciones reales del alma liberada, mientras el alma condicionada sueña así acerca de las ocupaciones espirituales. El alma liberada está despierta. De forma similar, la ocupación del alma condicionada parece ser un sueño para el alma liberada. Un alma condicionada y un alma liberada puede que parezcan estar en el mismo plano, pero de hecho sus ocupaciones son diferentes y su atención siempre está alerta, ya sea en el disfrute de los sentidos o en la autorrealización. El alma condicionada está absorta en la materia, mientras que el alma liberada, la materia le es totalmente indiferente. Esa indiferencia se explica de la siguiente manera. 5. Mientras Sri Vyasadeva seguía a su hijo, unas hermosas doncellas que se estaban bañando desnudas se cubrieron el cuerpo con tela, aunque el propio Sri Vyasadeva no estaba desnudo. Mas ellas no habían hecho eso cuando pasó el hijo de él. El sabio preguntó el porqué de ello, y las jóvenes damas respondieron que su hijo se encontraba purificado, y al mirarlas no hacía ninguna distinción entre lo masculino y lo femenino. Pero el sabio sí hacía esas distinciones. Significado. En el Bhagavad Gita 5.18 se dice que un sabio erudito, en virtud de su visión espiritual, mira con igualdad al brahmana erudito y respetable, al chandala, persona que come perros, el perro o la vaca. Srila Sukadeva Goswami alcanzó ese estado. Por lo tanto, él no veía lo masculino o lo femenino. Él veía a todos como entidades vivientes con diferentes atuendos. Las damas que se estaban bañando podían decir lo que pasaba por la mente de un hombre, con solo estudiar su semblante, de la misma manera en que, con mirar a un niño, uno puede decir cuán inocente es. Sukadeva Goswami era un joven de 16 años de edad y en consecuencia todas las partes de su cuerpo estaban debidamente desarrolladas. Además, él estaba desnudo y las damas también, pero debido a que Sukadeva Goswami era trascendental a las relaciones sexuales, se veía muy inocente. Las damas, mediante sus capacidades especiales, pudieron darse cuenta de ello de inmediato y por consiguiente no se ocuparon mucho por él. Pero cuando el padre de este pasó, las damas se vistieron rápidamente. Las damas eran como hijas o nietas de Vyasadeva, mas sin embargo, ante la presencia de él, reaccionaron
conforme a las costumbres sociales, ya que Srila Vyasadeva desempeñaba el papel de un padre, de un hombre casado. El hombre casado tiene que distinguir entre lo masculino y lo femenino, pues de lo contrario no puede estar casado. Luego uno debe tratar de conocer la diferencia que hay entre el alma espiritual y el cuerpo, sin ningún apego por lo masculino y lo femenino. Mientras exista ese apego, uno no debe tratar de convertirse en un sannyasi, como Sukadeva Goswami. Por lo menos, teóricamente, se debe estar convencido de que una entidad viviente no es ni masculina ni femenina. La ropa externa está hecha de materia por la naturaleza material, para atraer el sexo opuesto y así mantenerlo a uno enredado de la existencia material. Un alma liberada está por encima de esa distinción pervertida y no hace diferencias entre un ser viviente y otro. Para ella, todos son el mismo e idéntico espíritu. El estado liberado constituye la perfección de esa visión espiritual. Y Srila Sukadeva Goswami alcanzó ese estado. Srila Vyasadeva también se hallaba en la etapa trascendental, pero por cuestiones de costumbre, como era una persona casada, no pretendía ser un alma liberada. Entonces, es el problema cuando uno quiere aparentar ser algo que no es. Le quería leer algo que dijo Srila Prabhupada sobre lo que leímos anteriormente. Srila Prabhupada dice, la diferencia que hay entre los Vedas y los Purana es como la que hay entre los Brahmanas y los Parivrayacas. Los Parivrayacas son los devotos misioneros que viajan predicando. Los Brahmanas tienen la función de ejecutar algunos sacrificios fruitivos que se mencionan en los Vedas, pero los Parivrayakacharyas o predicadores eruditos tienen la función de transmitirle el conocimiento trascendental a todo el mundo sin excepción. En consecuencia, los Parivrayakacharyas no siempre son expertos en pronunciar los mantras védicos, que los brahmanas que tienen la función de ejecutar los ritos védicos practican de forma sistemática mediante las reglas y la métrica y el acento. Sin embargo, no se debe considerar que los brahmanas son más importantes que los predicadores errantes. Ambos grupos son simultáneamente uno y diferente, pues sus respectivas funciones persiguen un mismo objetivo, aunque de diferentes maneras. Entonces, no es la prioridad el aprender ritualística o los textos de memoria, ¿verdad? Es como la actitud misionera y seguir al maestro espiritual con sus instrucciones que nos cualifica para predicar. No hay necesidad de volverse puro y de ser experto en todo. Eso es lo que quiso decir Shaunaka Rishi a Sutta Goswami, apreciando su realización personal del Srimad Bhagavatam por expresarlo, escuchándolo directamente de los labios de Sukadeva Goswami. ¿Algún comentario sobre este último texto? Yo, madre, Sí, es como cuando escuché por ahí también que decía como vale más una onza de práctica que una tonelada de teoría, ¿no, madre? Como que es exacto. mucho más importante el intentar practicar la filosofía que el aprendernos racionalmente el texto. Sí, porque a ponerlo en práctica, para empezar, que uno lo recuerda y lo puede expresar a los demás a través de la vivencia personal, si no se vuelve algo bastante aburrido y vacío.
Ujú. Sí, madre, estoy de acuerdo. Digo, la mejor prédica creo que es el ejemplo, ¿no? Sí, Norma, eso es verdad. Está muy bien estudiar las escrituras, pero tiene que ser combinado, ¿verdad? Estudiarla, escucharla de un maestro ejemplar, ¿verdad? De cualquier escuela, pero que demuestre su actitud y su sabiduría y su estilo de vida ejemplar y exacto, ponerlo en práctica en la medida que podamos, ¿no? Eso es lo que vuelve más atractiva las enseñanzas. Y eso lo vemos en los maestros, ¿verdad? Cuando ellos nos dan ejemplo de su vida, de cómo los aplican, se vuelve más atractivo. Así es. Madre, otra duda. Al final dice que por cuestiones de costumbre, como era una persona casada, no pretendía ser un alma liberada. ¿Sí podría ampliar un poquito más acerca de eso? Sí, en realidad uno puede ser una persona casada y ser un alma totalmente liberada también, pero por cuestión social, ¿verdad? Como él no podía andar, por ejemplo, como Sukadeva Goswami, que andaba desnudo por el bosque porque él era un alma totalmente liberada. Ah, ok. Y Sila Vyasadeva también es un alma liberada, pero como él era el padre de Sukadeva y tenía también su responsabilidad social como hombre casado, entonces tenía que cumplir también con los deberes sociales. Ujú. Muchas gracias, madre. A ti, Norma. Sí, no importa en qué estado social uno esté, todos pueden ser alma liberada, pero también dependiendo del lugar donde estamos, también aplicamos el tiempo, lugar y circunstancia, como hizo Srila Prabhupada, para que la persona también puedan entender el mensaje. Entonces, Srila Vyasadeva, él es Krishna mismo, podía estar retirado en una cueva en el bosque, pero socialmente representaba así un hombre casado. Es como si los devotos socialmente también tienen que dar un buen ejemplo. Por ejemplo, socialmente, ¿verdad? Respetar las reglas, pagar los impuestos y si tienen familia tienen que mostrar responsabilidad. Es responsabilidad cívica y social. Sí, parte de dar un buen ejemplo a los demás, ¿no? En cuestión de costumbre, no pretendía ser un alma liberada. En realidad él es súper liberado, pero tenía que seguir dando un ejemplo en su rol. Seguimos con el texto 6. ¿Sigo? Sí, Draupadi. Dice, ¿cómo pudieron los ciudadanos reconocerlo a él? Srila Sukadeva Goswami, el hijo de Vyasadeva, cuando entró en la ciudad de Hastinapura, hoy Delhi, después de andar errando por las provincias de Kuru y Yangala, con el aspecto de un demente, mudo y retardado. Significado. Antiguamente, la ciudad de Delhi era conocida como Hastinapura, pues en un principio fue fundada por el rey Hasti. Goswami Sukadeva, después de abandonar la casa paterna, se puso a errar como un demente y por lo tanto era muy difícil para los ciudadanos reconocer su excelsa posición. Por consiguiente, a un sabio no se le reconoce con la vista, sino con el oído. Uno debe acercarse a un sadhu o gran sabio no para verlo, sino para oírlo. Si uno no está dispuesto a oír las palabras de un sadhu, no obtendrá ningún beneficio.
Sukadeva Goswami era un sadhu que podía hablar acerca de las actividades trascendentales del Señor. Él fue reconocido cuando expuso el tema del Bhagavatam y nunca trató de utilizar malabarismos como si fuera un mago. Exteriormente parecía ser un retardado y mudo de mente, pero en realidad era la personalidad trascendental más elevada de todas. Es 7. como, ¿Sí? si Draupadi quieres comentar, No. es como cuando vemos, si hay esas personas sabias no se preocupan por el aspecto externo y eso también hace para que la gente no lo moleste, ¿verdad? Con mucha pregunta. Entonces, más adelante veremos también otra historia de sabios que toma esa actitud como del loco del pueblo, porque están totalmente desapegados y lo vemos en los diferentes caminos espirituales también. También en Italia, donde está San Francisco, hay unas colinas y hay cuevas y ahí también vivían santos cristianos como ascetas. Entonces así también andan como los sabios hindúes que andaban con todo el cabello amarañado y todos así, ¿no? Entonces, bueno, es un aspecto muy bonito y muy interesante de alguien que realmente no le importa lo que digan los demás. ¿Quieres seguir, Draupadi, o estás cansada? No, está bien. Seguimos un poco. 7. 7, sí. ¿Cómo llegó el rey Parikshit a conocer a ese gran sabio? Haciendo posible que esta gran esencia trascendental de los Vedas, el Bhagavatam, le fuese cantada. Significado. Aquí se declara que el Srimad Bhagavatam es la esencia de los Vedas. No es una historia imaginaria, como a veces lo consideran algunos hombres desautorizados. También recibe el nombre de Sukha Samhita, o el himno védico que habló Srila Sukadeva Goswami, el gran sabio liberado. 8. Él, Sukadeva Goswami, estaba acostumbrado a permanecer en la puerta de casa de una persona casada, solo lo suficiente para que una vaca fuese ordeñada. Y esto lo hacía únicamente para santificar la residencia. Significado: Sukadeva Goswami se reunió con el emperador Parikshit y le explicó el texto del Srimad Bhagavatam. Él no estaba acostumbrado a permanecer en la residencia de ninguna persona casada por más de media hora, a la hora del ordeño de la vaca, y apenas para recibir la limosna del afortunado dueño de la casa. Esto lo hacía para santificar la residencia con su presencia auspiciosa. Por consiguiente, Sukadeva Goswami es un predicador ideal que está fijo en la posición trascendental. Aquellos que se encuentran en la orden de vida de renuncia y que están dedicados a la misión de predicar el mensaje de Dios, deben aprender de las actividades de Srila Sukadeva Goswami, que ellos no tienen nada que ver con las personas casadas, con la excepción de iluminarlos en lo referente al conocimiento trascendental. La actividad de pedirle limosna a una persona casada debe tener el propósito de santificar su casa. Aquel que se encuentra en la orden de vida de renuncia no debe dejarse seducir por el encanto de las posesiones mundanas de los casados. En consecuencia, quedar subordinado a los hombres mundanos. Para aquel que está en la orden de vida de renuncia, esto es mucho más peligroso que ingerir veneno y así suicidarse. Entonces, Srila Sukadeva Goswami
Es como cuando los maestros también visitan y a veces aceptan comida o aceptan así donativo, pero lo hacen para, pues, como decía Srila Prabhupada, que es Parivraya Kacharya, los monjes y monjas misioneros viajan, pero lo hacen, en realidad ellos no necesitan, pero lo hacen para beneficiar a la persona, para recordar a la persona lo que siempre nos olvidamos de la meta de la vida. Entonces así Sukadeva Goswami iba a pedir leche para ocupar a las personas en servicio. Claro, aquí la pregunta es cómo así después se quedó una semana con el rey Parikshit, que también es un rey casado. Y eso es así, es asombroso, pero él lo hizo para purificar al rey y a todos los oyentes del Srimad Bhagavatam. Texto 9. Sí. Se dice que Maharaj Parikshit es un devoto del Señor, un devoto de primera, y que su nacimiento y actividades son todos maravillosos. Por favor, háblanos de él. Significado. El nacimiento de Maharaj Parikshit es maravilloso, debido a que mientras se hallaba en el vientre de su madre, fue protegido por la personalidad de Dios, Sri Krishna. Sus actividades son también maravillosas, porque castigó a Kali, quien intentaba matar a una vaca. Matar a las vacas significa acabar con la civilización humana. Él quería proteger a la vaca para que no fuera matada por el gran representante del pecado. Su muerte también es maravillosa, pues recibió previo aviso de cuándo iba a morir, lo cual es maravilloso para cualquier ser mortal. Y en consecuencia se preparó para ello, sentándose a orillas del Ganges y oyendo la narración de las actividades trascendentales del Señor. Durante todos esos días en los que oyó el Bhagavatam, no comió, ni bebió, ni tampoco durmió, ni siquiera por un momento. Así que todo lo relacionado con él es maravilloso, y sus actividades son dignas de ser oídas con atención. Aquí se expresa el deseo de oír hablar de él en detalle. Diez. Él era un gran emperador y poseía todas las opulencias del reino que había heredado. Él era tan excelso que estaba aumentando el prestigio de la dinastía Pandu. ¿Por qué dejó todo para sentarse a orillas del Ganges y ayunar hasta la muerte? Significado. Maharaj Parikshit era el emperador del mundo y de todos los mares y océanos. Él no tuvo que tomarse la molestia de adquirir dicho reino mediante su propio esfuerzo. Él lo heredó de sus abuelos, Maharaj Yudhishthira, y los hermanos de este. Además, se estaba desempeñando muy bien en la administración y era digno del buen nombre de sus antepasados. Por consiguiente, no había nada malo en su opulencia y administración. Entonces, ¿por qué había él de dejar todas esas circunstancias favorables y sentarse a orillas del Ganges a ayunar hasta la muerte? Esto es asombroso, y por eso todos estaban ansiosos de conocer la causa de ello. 11. Él era un emperador tan grande que todos sus enemigos iban ante él, se postraban a sus pies y le entregaban todas sus riquezas en beneficio propio. Él estaba lleno de juventud y fortaleza y poseía opulencias reales insuperables. ¿Por qué quería dejarlo todo, incluso la propia vida? Significado. En su vida no había nada que hubiese que rechazar. Él era un hombre muy joven y podía disfrutar de la vida con poder y opulencia. Así
que no había por qué retirarse de la vida activa. Él no tenía ninguna dificultad en recaudar los impuestos del Estado, pues era tan poderoso y caballeroso que hasta sus enemigos iban a él, se postraban a sus pies y le entregaban todas sus riquezas en beneficio propio. Maharaj Parikshit era un rey piadoso. Él conquistó a sus enemigos y por ello el reino estaba lleno de prosperidad. Había leche, granos y metales suficientes y todos los ríos y montañas estaban llenos de potencia, de manera que todo era satisfactorio en sentido material. Luego, no había ninguna razón por la cual él tuviera que dejar prematuramente su reino y su vida. Los sabios estaban ansiosos de oír hablar acerca de todo esto. 2. Aquellos que están consagrados a la causa de la personalidad de Dios viven únicamente por el bienestar, desarrollo y felicidad de los demás. Ellos no viven por ningún interés egoísta. Así que, aunque el emperador Parikshit estaba libre de todo apego por las posesiones mundanas, ¿cómo podía abandonar su cuerpo mortal, que era un refugio para los demás? Significado. Parikshit Maharaj era un rey y hombre de familia ideal, porque era un devoto de la personalidad de Dios. El devoto del Señor posee automáticamente todas las buenas cualidades que existen, y el emperador era un ejemplo típico de esto. En lo personal, él no tenía ningún apego por las opulencias mundanas que poseía, pero como él era el rey responsable del bienestar general de los ciudadanos, siempre estaba dedicado a las labores del bienestar público, no solo en relación con esta vida, sino también con la siguiente. Él no permitía la existencia de mataderos ni la matanza de vacas. Él no era un administrador parcializado y tonto, que tomaría medidas para la protección de un ser viviente. Y al mismo tiempo permitiría que otro fuese matado. Como él era un devoto del Señor, sabía perfectamente bien cómo conducir su administración en aras de la felicidad de todo el mundo. Hombres, animales, plantas y todas las criaturas vivientes. Él no poseía intereses egoístas. El egoísmo se centra o bien en uno mismo o en las extensiones de uno mismo, pero él no era egoísta ni en un sentido ni en otro. Su interés radicaba en complacer a la verdad suprema, la personalidad de Dios. El rey es el representante del Señor Supremo y por ende el interés del rey debe ser idéntico al del Señor Supremo. El Señor Supremo quiere que todos los seres vivientes lo obedezcan y que en virtud de ello se vuelvan felices. Así pues, lo que el rey le interesaba es guiar a todos sus súbditos de vuelta al reino de Dios. De esto se infiere que las actividades de los ciudadanos deben ser coordinadas de manera tal que al final ellos puedan ir de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Bajo la administración de un rey representativo, el reino está lleno de opulencia. En esas circunstancias, los seres humanos no necesitan comer animales. Existe suficiente cantidad de granos alimenticios, leche, frutas y verduras para que tanto los seres humanos como los animales puedan comer suntuosamente y a su entera satisfacción. Si todos los seres vivientes están satisfechos con la comida y la protección y obedecen las reglas prescritas, no puede haber ningún disturbio entre un ser viviente y otro. El emperador Parikshit era un rey digno y en virtud de ello, todos estaban felices durante su reinado. Sí, el rey Parikshit fue salvado en el vientre de su madre Uttara por el Señor, porque le habían lanzado un brahmastra, un arma
muy poderosa como un arma nuclear, pero es de mantras. El Señor mismo entró en el vientre y lo salvó. Entonces, cuando él lo vio, tuvo esa visión, que mismo si era un bebé. De ahí toda su vida él quiso volver a ver al Señor Supremo. Todas las demás actividades eran secundarias para él. Entonces, ese es realmente un rey muy santo y más mano que vamos leyendo lo vamos viendo más de sus cualidades. De mucha inspiración. ¿Sigo? Sigue el Bien. texto 3. Nosotros sabemos que con la excepción de algunas porciones de los Vedas, tú eres experto en los significados de todas las materias y por consiguiente puedes explicar claramente las respuestas a todas las preguntas que acabamos de hacerte. Significado. La diferencia que hay entre los Vedas y los Puranas es como la que hay entre los Brahmanas y los Paribrajakas. Ay, Paribrajakas. sí, paribrayakas. Paribrajakas. Los brahmanas tienen la función de ejecutar algunos sacrificios fruitivos que se mencionan en los Vedas, pero los paribrakacharias o predicadores eruditos tienen la función de transmitirle el conocimiento trascendental a todo el mundo sin excepción. En consecuencia, los paribrakacharias no siempre son expertos en pronunciar los mantras védicos, que los brahmanas, que tienen la función de ejecutar los ritos védicos, practican de forma sistemática mediante las reglas de la métrica y el acento. Sin embargo, no se debe considerar que los brahmanas son más importantes que los predicadores errantes. Ambos grupos son simultáneamente uno y diferentes, pues sus respectivas funciones persiguen un mismo objetivo, aunque de diferentes maneras. Tampoco existe ninguna diferencia entre los mantras védicos y lo que se explica en los Puranas y en los Itashas. Según Srila Jiva Goswami, en el Madhyandina Sruti, se dice que todos los Vedas, es decir, el Sama, el Atharva, el Rig, el Yajur, los Puranas, los Itihasas, los Upanishads, etc., son emanaciones de la respiración del Ser Supremo. La única diferencia estriba en que la mayoría de los mantras védicos comienzan con Pranava Omkara y que la práctica de la pronunciación métrica de los mantras védicos requiere de cierto entrenamiento. Pero esto no quiere decir que Srimad Bhagavatam tenga menos importancia que los mantras védicos. Por el contrario, es el fruto maduro de los Vedas, como se declaró anteriormente. Además, Srila Sukadeva Goswami, la más perfectamente liberada de todas las almas, está absorto en el estudio del Bhagavatam, a pesar de que ya se encontraba autorrealizado. Srila Sutta Goswami está siguiendo sus pasos y por lo tanto su posición no es de menos importancia en absoluto por el hecho de que no fuera experto en la recitación de los mantras, siguiendo las reglas de la métrica en su pronunciación, lo cual depende más de la práctica que de la verdadera comprensión. La comprensión perfecta es más importante que recitar como loro. Como dijo Prabhunavina cuando vino, ¿no? Del loro. Prabhu. Después le mando ahora en el chat un mapa de las escrituras védicas y los diferentes Vedas para que, por si alguien quiere
tener más claro todas las... ¿Cómo? Ah, perdón. Ah, ya. Déjame decir. Ok. Texto 14. Sutta Goswami dijo, cuando el segundo milenio se superpuso sobre el tercero, nació el gran Vyasadeva, engendrado por Parasara en el vientre de Satyavati, la hija de Vasu. Significado. Existe un orden cronológico que siguen los 4 milenios, es decir, Satya, Dwapara, Tetra y Kali. Pero a veces ocurre una superposición. Durante el régimen de Vaivasvata Manu, ocurrió una superposición en la 28ª rotación de los 4 milenios y el tercer milenio apareció antes que el segundo. En ese preciso milenio desciende también el señor Sri Krishna y por esa razón se presentó cierta alteración en particular. La madre del gran sabio fue Satyavati, la hija de Vasu, pescador. Y el padre fue el gran Parasura Muni. Esa es la historia del nacimiento de Vyasa. Cada milenio se divide en 3 periodos y cada periodo se denomina Sadhya. Vyasadeva apareció en el tercer Sadhya de esa era en particular. La historia viene en el Mahabharata. Cómo nació Vyasadeva, de la hija del pescador y el sabio. 15. Una vez, él, Vyasadeva, mientras salía el sol, realizó su ablución matutina en las aguas del Sarasvati y se sentó a solas a concentrarse. Significado. El río Sarasvati fluye en el área de los Himalayas, conocida como Badarikashrama. Dice que es un lugar muy importante porque Uddhava también, Krishna lo mandó allá antes de irse a Badarikashrama. Hay que ir a ese lugar. Bueno, sigamos. Por consiguiente, el lugar que aquí se indica es Samyaprasha de Badarikashrama, donde reside Sri Vyasadeva. Todavía está, ¿no? Sí. Está meditando Vyasadeva. El gran sabio Vyasadeva vio anomalías en los deberes del milenio. Esto ocurre en la Tierra en diferentes eras, como resultado de fuerzas inadvertidas que aparecen en el transcurso del tiempo. Significado. Los grandes sabios como Vyasadeva son almas liberadas y en consecuencia pueden ver claramente el pasado y el futuro. Así pues, él podía ver las anomalías futuras de la era de Kali y en función de ello tomó medidas para que la gente en general pudiera llevar una vida progresiva en esta era, que está llena de oscuridad. La generalidad de la gente de esta era de Kali está demasiado interesada en la materia, la cual es temporal. Debido a la ignorancia, no pueden valorar las ventajas de la vida, ni pueden iluminarse en relación con el conocimiento espiritual. 17-18. El gran sabio, que estaba plenamente dotado de conocimiento, pudo ver con su visión trascendental el deterioro que sufriría todo lo material como resultado de la influencia de la era. Él también pudo ver que en general la gente infiel tendría una vida de duración reducida y sería impaciente debido a la falta de bondad. Por lo tanto, se puso a reflexionar, pensando
en el bienestar de los hombres de todos los niveles y órdenes de vida. Significado. Las fuerzas no manifestadas del tiempo son tan poderosas que en su debido momento reducen toda la materia al olvido. En Kali Yuga, el último milenio de un ciclo de 4 milenios, el poder de todos los objetos materiales se deteriora por influencia del tiempo. En esta era, la duración del cuerpo material de la gente en general es muy reducida, así como también lo es la memoria. La acción de la materia tampoco tiene mucho incentivo. La tierra no produce granos alimenticios en las mismas proporciones en que lo hacía en otras épocas. La vaca no da tanta leche como solía dar en tiempos de antaño. La producción de vegetales y frutas es menor que antes y en consecuencia, todos los seres vivientes, tanto los hombres como los animales, no tienen comida suntuosa y nutritiva. Naturalmente, por la carencia de tantos artículos de primera necesidad para la vida, la duración de la misma es reducida. La memoria es poca, la inteligencia es escasa, los tratos mutuos están llenos de hipocresía y todo lo demás es por el estilo. El gran sabio Vyasadeva pudo ver todo esto por medio de su visión trascendental. Así como un astrólogo puede ver el futuro destino de un hombre o un astrónomo puede predecir los eclipses del sol y la luna. Asimismo, aquellas almas liberadas que pueden ver a través de las escrituras pueden predecir el futuro de toda la humanidad. Ellos pueden verlo en virtud de su aguda visión, producto del logro espiritual. Todos esos trascendentalistas que naturalmente son devotos del Señor están siempre ansiosos de realizar servicio para el bienestar de la gente en general. Ellos son los verdaderos amigos de la gente y no los supuestos líderes públicos que no pueden predecir lo que va a ocurrir en los próximos 5 minutos. En esta era, la generalidad de la gente, así como también sus supuestos líderes, son todos individuos desafortunados, incrédulos, en lo referente al conocimiento espiritual, y están todos influenciados por la era de Kali. Ellos siempre están perturbados por diversas enfermedades. Por ejemplo, en la era actual hay muchísimos enfermos de tuberculosis y muchos hospitales antituberculosos. Pero en el pasado no era así, pues los tiempos no eran tan desfavorables. Los desafortunados hombres de esta era siempre están reacios a recibir a los trascendentalistas que representan a Srila Vyasadeva y que trabajan de forma desinteresada, dedicándose siempre a planear algo que pueda ayudar a todo el mundo, en todos los niveles y órdenes de vida. Los filántropos más grandes que existen son aquellos trascendentalistas que representan la misión de Vyasa, Narada, Madhava, Chaitanya, Rupa, Sarasvati, etc. Todos ellos son exactamente iguales. Puede que sus personalidades sean diferentes, pero el objetivo de la misión es idéntico: llevar a las almas caídas de vuelta al hogar, de vuelta a Dios. Jai. Jai. Entonces estaba Srila Vyasadeva meditando y observando todas esas situaciones inauspiciosas, ¿verdad? Voy a leer algo aquí, unos apuntes. Dice, Sri Vyasadeva ya había hecho un gran trabajo, ¿por qué tuvo que hacer otro? Tal como se explicará en estos capítulos, Vyasa hizo un increíble trabajo al compilar, ordenar y distribuir y cuidar todo el conocimiento que la humanidad tenía en ese entonces. Y no solo eso, él también compuso 2 grandes obras maravillosas, una de las cuales estaba dirigida a la clase social no filosófica, el Mahabharata,
y la otra dirigida especialmente a los graduados en el conocimiento filosófico y esotérico de los Vedas y los Upanishads, del Vedanta Sutra. De hecho, Sukadeva Goswami era experto en el Vedanta Sutra y después se apegó al Srimad Bhagavatam. Entonces es obvio que con esto él estaba satisfaciendo varias necesidades de los sabios y la gente en general. Entonces, ¿por qué tomarse el trabajo de realizar otra gran obra como el Srimad Bhagavatam? Y bueno, eso surge de resultado de una insatisfacción muy significativa que se explicará en el siguiente capítulo. Entonces, Srila Vyasadeva explicó, unió todo ese conocimiento universal, pero aún así estaba insatisfecho y ahora estaba meditando. Pero bueno, hoy llegamos hasta aquí, ¿verdad? Son las 8. Y ya veremos por qué sentía esa insatisfacción. Y ahora les voy a compartir esos mapas de las escrituras para que tengan más, vean más con claridad todo lo que hizo Srila Vyasadeva. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Y si no, pues aquí nos quedamos por hoy. Que tengan un hermosísimo día en conciencia de Krishna. Haribol. Hare Krishna. Muchas gracias. A Muchas ustedes. gracias. Paul, buen día. Gracias. Tengan buen día. Sí, Haribol. 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 Haribol Maha. Haribol. Haribol. Gauranga. Nityananda. Haribol.